Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quiénes eran los pistoleros famosos del lejano oeste. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Como ya dijimos en la anterior entrega, entre el siglo XIX y principios del siglo XX, durante la expansión de la frontera de los Estados Unidos hacia la costa del Océano Pacífico, recibieron el nombre de pistoleros aquellos hombres que se habían ganado la reputación de ser peligrosos con un arma de fuego. A continuación, y ampliando la lista de los pistoleros más famosos del lejano oeste, ya mencionados en la parte 1, enumeramos algunos más de estos infames personajes. Número 1. Tom Horn. Tom Horn fue un miembro de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Nació el 21 de noviembre de 1860 en Memphis, Missouri. Hijo de un granjero, Tom Horn era el cuarto de 8 hermanos. Durante su infancia, fue un chico inquieto que recibía palizas de su padre y de su madre, ambos de fuertes principios religiosos. De hecho, fue a raíz de una fuerte tunda recibida de su progenitor que decidió abandonar su hogar a los 13 o 14 años. Disponiendo de su propia vida, se dedicó a varios oficios y a los 16 años decidió alistarse en el ejército de su país. Permaneció en armada alrededor de una década, destacando su labor de explorador en la búsqueda y rendición del Apache Jerónimo en 1886. Fue a raíz de su paso por la milicia donde Horn se ganaría la reputación como un tipo valentón y de sangre fría. En 1891 decidió emplearse en la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton y ayudó en la persecución de cuatretos, asaltantes de bancos y trenes en los territorios de Colorado y Wyoming. Una vez que dejó atrás el oficio de detective, donde se le atribuye haber acabado con la vida de 17 individuos, en 1892 fue contratado por la Swan Land and Cattle Company, una asociación de ganaderos. En esta compañía fue colocado como domador de caballos, pero en realidad su oficio era buscar y eliminar cuatretos. Armado de su fusil y con tácticas de emboscada, se le reputan una docena de muertes de delincuentes, recibiendo como retribución unos $600 por cada bandolero liquidado. Horn no ocultaba su orgullo en esta tarea, hasta el punto de vanagloriarse. El día 18 de julio de 1901, un individuo disparó sobre un chico de 14 años de nombre Willie Nickel. El delito fue imputado a Horn debido a su infame reputación por su involucramiento en diversos hechos de sangre. De hecho, en el tiempo que sucedió el asesinato, comenzaba a ser desdeñado por sus contratistas porque no querían verse involucrados con un pistolero de su calaña. Con las sospechas encima, fue incriminado por el oficial Joe Lefors. En primera instancia, este agente obtuvo un testimonio del imputado, pero con la salvedad de que la declaración fue expresada estando borracho y a través de una entrevista con preguntas confusas que indujeron a Horn a responder de manera presumida, algo usual en él. Horn narraría el asesinato a la ligera hasta el punto de aseverar que el disparo hecho sobre el chico había sido el mejor tiro de su vida. El 24 de enero de 1902, Lefors arrestó a Horn y lo juzgaron en la localidad de Cheyenne. Tom Horn sería sentenciado a muerte. En su confinamiento, logró escapar al golpear al policía Richard Proctor, pero sería capturado nuevamente. La sentencia de muerte por ahorcamiento se llevó a cabo el 20 de noviembre de 1903. Posteriores investigaciones revelarían que el objetivo del asesino era en realidad el padre del chico muerto, Kels Nickel, un criador de ovejas que se había ganado enemistades con los ganaderos de la zona. Cuando Horn fue ajusticiado, tenía 42 años. Número 2. Thomas Edward Ketchum. Conocido como Black Jack, fue un vaquero estadounidense que más tarde se convertiría en un proscrito. Tom Ketchum nació en el condado de San Saba, Texas, el 31 de octubre de 1863. Dejó Texas en 1890, posiblemente después de cometer un delito, y comenzó a trabajar como vaquero en el Valle del Río Pecos, en Nuevo México, donde para el año 1894 se le uniría a su hermano mayor, Sam Ketchum. En 1892, Black Jack y su grupo fueron nombrados como los ladrones de un tren ferroviario de Atchison, Topeka y Santa Fe, que se dirigía a Deming, territorio de Nuevo México, con una gran nómina a bordo. El segundo gran crimen atribuido a Tom fue el asesinato de un vecino, John Japp Powers, en el condado de Tom Green, Texas. El 12 de diciembre de 1895, aunque se dice que Will Carver y Sam Ketchum fueron los autores de matar a Powers, por temor a la ley se lanzarían al camino de los proscritos.
Se alega que Black Jack Ketchum estuvo involucrado en la desaparición y presuntos asesinatos de Albert Jennings Fontaine y su hijo Henry Fontaine en Las Cruces, Nuevo México, el 1 de febrero de 1896. Tom Ketchum se separaría de su hermano y banda para unirse a otros forajidos en Hole in the Wall Gang y continuar una vida delictiva enfocándose en los robos de trenes. El 16 de agosto de 1899, Tom Ketchum, supuestamente sin saber nada del atraco el 11 de julio de ese año, y que terminaría con la muerte de su hermano Sam, intentó sin ayuda de nadie volver a robar el mismo tren en el mismo lugar y de la misma manera que Sam y otros habían intentado robar apenas unas semanas antes. El maquinista Frank Harrington vio a Tom acercándose al tren en movimiento. Lo reconoció, agarró una escopeta y le disparó a Tom en el brazo, tirándolo del caballo. El tren continuaría su marcha y al día siguiente salió un grupo de búsqueda que encontraría a Tom junto a las vías, gravemente herido, y hubo de amputársele el brazo. En el juicio, Ketchum fue declarado culpable de intento de robo de tren y condenado a muerte. Sería ejecutado en la horca de Clayton. En Clayton, nadie tenía experiencia en realizar ahorcamientos. Pusieron la cuerda demasiado larga, y dado que Ketchum había ganado una cantidad significativa de peso durante su estancia en la cárcel, fue decapitado cuando cayó por la trampilla. Tenía 37 años. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Número 3. Cherokeeville. Crawford Goldsby, más conocido como Cherokee V, fue un bandido conocido por tener un dedo de gatillo muy rápido. Responsable del asesinato de 8 hombres, incluido su cuñado, él y su banda, aterrorizarían el territorio indio durante más de 2 años. Nació el 8 de febrero de 1876 en Fort Concho, en San Angelo, Texas. El padre de Crawford era sargento de la 10ª Caballería de los Estados Unidos y soldado búfalo. Su madre era una liberta cherokee de ascendencia mixta africana, nativa y blanca. La vida de Goldsby como forajido comenzó cuando tenía 18 años. En un baile en Fort Gibson, territorio indio, Jake Lewis y él tuvieron un enfrentamiento por una disputa que Lewis tuvo con uno de los hermanos de Goldsby. Unos días más tarde, Goldsby tomó una pistola de 6 tiros y le disparó a Lewis. Pensando que Lewis estaba muerto, Goldsby se dio a la fuga, dejó Fort Gibson y se dirigió a las naciones Creek y Seminole, donde se encontró con los forajidos Jim y Bill Cook, que eran cherokees de sangre mixta. El 17 de junio de 1894, el sheriff Rattling Guard y su grupo se involucraron en un tiroteo con Goldsby y los hermanos Cook. El resultado, uno de los hombres de Guard murió y Jim Cook resultó herido. A razón de esta acción, Crawford Goldsby recibió el apodo de Cherokee Bill y se hizo conocido como uno de los hombres más peligrosos del territorio indio. Después de esto, los Cook y Goldsby formaron Cook Gang y comenzaron a sembrar el terror en Oklahoma. Entre agosto y octubre, Goldsby y los Cook se lanzaron a una ola de crímenes, robando bancos, diligencias y tiendas, y matando sin piedad a quienes se interponían en su camino. El 8 de noviembre de 1894, cuando la banda robaba la tienda General Schofield & Son, Goldsby disparó y mató a Ernest Melton, quien entró en la tienda durante el robo. Debido al incidente de Melton, las autoridades intensificaron la búsqueda de la Cook Gang. Ante la presión, la pandilla se dividió. La mayoría de los hombres fueron capturados o asesinados, pero Goldsby logró escapar. Fue cuando las autoridades ofrecieron una recompensa de $1,300 por la captura de Goldsby, que algunos de sus conocidos se acercaron y aceptaron colaborar con las autoridades. El 31 de enero de 1895, Goldsby sería capturado en Nowata, Oklahoma. El 13 de abril de 1895 fue condenado a muerte tras ser juzgado y condenado por el asesinato de Ernest Melton. Sin embargo, su abogado lograría posponer la fecha de ejecución. El 26 de julio de 1895, Goldsby intentaría escapar de la cárcel pero no tuvo éxito. A las 14 horas del 17 de marzo, mientras estaba en la horca, preguntaron a Goldsby si tenía algo que decir, y él respondió: «Vine aquí para morir, no para dar un discurso». Unos 12 minutos después, el bandido más famoso del territorio estaba muerto. Tenía 20 años. Número 4. Sam Bass. Sam Bass nació el 21 de julio de 1851 en Mitchell, Indiana. Bass y su socio, Joel Collins,
formaron un arreo de ganado para varios ganaderos en el área de San Antonio, Texas, incluido Luther Bounds, quien luego financió las operaciones de la infame Fanny Porter. En 1876 llevaron el ganado a Nebraska, pero desperdiciaron sus ganancias y la de los ganaderos, apostándolas en la ciudad de Deadwood, en la fiebre de oro, en el área de Black Hills. Después de no tener éxito en los negocios, se unió a un grupo de proscritos y comenzó a robar diligencias. El 18 de septiembre de 1877, tras varios robos, Bass y su banda decidieron robar el tren de oro Union Pacific de San Francisco, recolectando más de $60,000 que equivaldrían a 1.79 millones de dólares en la actualidad. Sigue siendo el mayor robo de cualquier tren en el Union Pacific Railroad. Fue perseguido por la Agencia Nacional de Detectives de Pinkerton y los Rangers de Texas. No fue hasta que uno de los miembros de la pandilla se convirtiera en informante cuando Bass y sus hombres fueron capturados por los Rangers de Texas, Richard Ware y George Herold, en Round Rock. El 19 de julio de 1878, Bass y su banda estaban explorando la zona antes del robo, pero el sheriff adjunto del condado de Williamson, A.W. Grimes, los notó. Cuando Grimes se acercó a los hombres para pedirles que entregaran sus armas, lo mataron a tiros. El mismo Bass recibió un disparo, pero escapó. Sin embargo, moriría al día siguiente. Fue enterrado en el cementerio de Round Rock. Tenía 27 años. Número 5. Pearl Hart. Pearl Hart fue una proscrita estadounidense. Nacida en Canadá en 1871, su carrera como ladrona de diligencias fue bastante efímera. A la edad de 16 años, fue inscrita en un internado donde se enamoró de un joven llamado Hart, que ha sido descrito como un libertino, un borracho y un jugador empedernido. Pearl se dejó llevar por las malas compañías después de que su abusivo esposo la dejara para pelear en la guerra hispanoamericana. Buscando recaudar dinero, Hart y un acompañante, conocido solo como Joe Wood, planearon robar una diligencia que viajaba entre Globe y Florence, Arizona, para poder regresar con su madre moribunda a Canadá. El robo ocurrió el 30 de mayo de 1899, pero fueron capturados y encarcelados. La novedad de una ladrona de diligencias rápidamente generó un frenesí mediático. Salió de la cárcel con encanto, pero fue nuevamente capturada y cumplió 2 de los 5 años en una prisión para hombres. Finalmente, fue indultada por el gobernador al enterarse de que estaba embarazada. Después de salir de prisión, Hart desapareció en gran medida de la vista del público. Pearl murió en 1955, a los 84 años. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.